estimadas amigas, amigos, porque así los considero. Para este servidor es un gusto estar acá en mi ciudad natal, una vez más. Más gusto compartir con ustedes en nuestra institución. Como ya lo explicó el profesor Abel Rojas, estamos en la sede del Caraboto, siempre con las mismas actividades que hacemos aquí en Trujillo y en 13 ciudades del Perú y en 20 países del mundo. Me han invitado para ofrecer ahora este tema muy interesante, mitos y verdades. Ahí estamos viendo un huaco mochica, porque uno de los mitos es que la yoga se originó o viene de la India o viene del Oriente. A ver, paso acá con este botón, ¿no? Sí. Muy bien, una llamada que hace el fundador de nuestra institución, el doctor David Olivar, se lo tenemos. Dice: mientras tanto la era del saber avanza y la yoga debe cumplir su verdadero papel sobre la tierra para contribuir a un mundo más sabio, más pleno, más equilibrado. ¿No? Pues posiblemente venimos con preguntas o a veces con conceptos, con ideas, y aquí más bien vamos a complementar, ¿no? A veces se dice la yoga, ¿no? La yoga es para sentirme relajado, o el objetivo de la yoga es para tener paz, o yo hago yoga para tener salud, ¿no? Hasta cierto punto hay una razón, pero la yoga ha nacido, vamos a decirlo así, ha surgido. El origen está direccionado a una cosa que no solamente es la salud, la paz, sino, como su nombre lo indica, la unión. Ahí nos están planteando tres cosas, ¿no? Un mundo más sabio, más pleno y más equilibrado. La yoga puede hacer eso. No solamente en su parte física, como la gimnasia, que muchos posiblemente la han hecho y yo en la playa, en el campo, sino hay muchas otras facetas que podríamos aplicarla y que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Por eso lo que planteo en esta conferencia es que, he puesto ahí el logo, ¿no? Podríamos decir uno de los pocos, si no tal vez el único centro que presenta a la yoga en su verdadero objetivo original, primario, milenario. Es el Centro Cultural de Yoga Ñanacá. Siempre a mis alumnos de yoga, que hace 20 años vengo enseñando, tengo el gusto de haber sido secretario general de yoga del Centro Cultural acá en Trujillo y ahora jefe docente en Caraboto. Siempre les digo, ¿no?, de que puede aportar mucho más la yoga, más que solamente nuestra parte física y nuestra salud. Contribuir a un mundo más sabio, más pleno, más equilibrado. Y les digo que, por si acaso, amigas, amigos, les digo, aquí no es un gimnasio. Ustedes tal vez algunos son, ¿quiénes son alumnos de yoga acá? Pueden levantar la mano si gustan. Ahí está. Bien clarito dice, ¿no? Centro Cultural de Yoga Ñanacá, ¿no? Ahí está. Centro Cultural, no es un gimnasio. Las clases son teórico-prácticas, porque hay que cultivar. Cultura viene de cultivar, el espíritu también. La cultura física en armonía, en unión, en yoga, con la cultura mental, emocional, intelectual. Y eso es solo que no se observa suficientemente en otros centros de yoga que hemos podido ver. Hasta se juegan con sogas, hemos visto, ¿no? O hacen todo para hacer flexibilidad física nada más. Y no hay tratar de comprender intelectualmente, ejercer nuestra cerebralidad, nuestro pensamiento. Entonces el Centro Cultural de Yoga es uno de los pocos, si no tal vez el único, que bueno, sus orígenes se remontan a la
década del 50. Ya tenemos muchos años aquí y mucho más ya desde 1990. Trujillo tiene una historia grande en la cultura yogística, ¿no? Y ahora vemos cómo este centro recupera ese sentido original de la yoga. Un mito. Se dice frecuentemente que la yoga, cuando decimos yoga, nos imaginamos posturas un poco complicadas, otras no tan complicadas, que son las asanas. Asana significa postura. Tanto es así que ya se ha llegado a decir yoga, asanas. Pero ese es un mito. Estamos tratando mitos y verdades. Es un mito. Es algo a medias verdadero. Un mito tiene algo de verdadero, pero no todo, ¿no? Entonces, el gurú Chandravada, como le han puesto en Oriente al doctor Serra y no de la Ferrier, ¿no? Ahí están sus fotos del maestro Serra y no de la Ferrier. Él trae un reajustamiento a la yoga. ¿No? Uno de sus reajustamientos es esto: el hecho de practicar asanas no otorga a nadie el título de yogi, ni proporciona siquiera, dice, es categórico, la comprensión de la yoga. Uno puede hacer todo esto. Le preguntan, de repente hay personas, yo estoy casi seguro que son pues muy flexibles. Hace todo esto. Y uno le pregunta qué es la yoga. A mis alumnos mismos, ¿no? Les pregunto qué es la yoga. Nadie casi me dice, ¿no? ¿Qué es la yoga? Tú haces yoga, pero ¿qué es la yoga? Es algo para relajar, es una disciplina. Entonces, no, bueno, primero vamos con la comprensión de la yoga, para abordar mejor con qué sentido se hacen las asanas. Otro de los mitos relacionados con esto: muchos no se inscriben en yoga porque dicen, yo no soy flexible, eso es para, soy obeso, eso es para personas flexibles que pueden, no, bueno, ese es un mito, casi una falacia, no es real, no es verdad. La yoga no es para las personas flexibles, no, es para personas de toda condición física, ¿no? Hasta se puede adaptar a personas que sufren algún accidente, ¿no? Que no pueden doblar su rodilla, se adapta para todo, porque la yoga no es solamente una destreza física, ¿no? De repente esto tal vez es lo mínimo. Sin embargo, estas asanas son muy valiosas. El objetivo de las asanas es purificar nuestro organismo, darle fuerza, flexibilidad, porque, como lo decía en la antigua Grecia, ¿no? Mente sana, el cuerpo sano. Juvenal decía eso. Juvenal, mente sana, el cuerpo sano. Entonces, acá estamos derribando un mito gracias al gurú Chandravada, doctor Serra y Nora Gabriel. El hecho que hagan asanas, que tengan una gran flexibilidad, ni siquiera por sí mismo nos va a dar una comprensión de lo que es yoga. Entonces, ¿qué es yoga? A ver, ¿quién quiere aportar qué significa yoga? Conexión, unión, ligadura. Yoga es unión. Esa es la etimológicamente. Es la ciencia que significa la unión entre el hombre y el universo. Bueno, ahí está otro mito. Pasamos a otro mito. La yoga es de la India u oriental. Yo pongo ahí una simple pregunta porque eso no lo estamos afirmando nosotros. Bueno, acá está un cerámico, una escultura de Centroamérica. La primera que vimos fue de acá de Perú.
La impresión general que existe de creer que el sistema yoga es un método oriental es tan errónea como decir que la filosofía es un descubrimiento griego. ¿Qué es la yoga? También es un método, metaoros, pasos hacia la meta, hacia un fin. Bueno, podríamos decir, ¿no? El maestro doctor René Laferrière, o Guru Chandravana, como fue calificado en Oriente, nos ilustra junto con el doctor David Juan Ferrer Olivares el origen de la yoga en América. Y ahí está ya toda una transformación en los mitos que generalmente se ven. A veces se ve, yo veo en las revistas, por ejemplo, de Lima, una vez vi en la revista Somos, ¿no? Y en el comer una profesora chilena de yoga, bueno, con un turbante y ropa oriental. Entonces, proyecta una imagen como que eres más yoga, o haces mejor la yoga, o eres mejor un maestro si tienes relación con la India, con Oriente, con el Tíbet. Y eso no es así. Eso no es verdad. Si bien es cierto, la última sistematización de la yoga se hizo con Patanjali en la India, eso es la última sistematización. Pero América es mucho más antigua que Asia. Tanto es así que, bueno, hasta hay teorías guardadas en las ciencias sagradas, en la tradición iniciática, que nos explican más bien el paso del saber desde Sudamérica, Centroamérica, por eso vemos pirámides, a través del continente atlántico, hacia Europa y Asia. La misma isla de Pascua, decía el doctor de la Ferrer, era como decir un traspaso. Los iniciados de la isla de Pascua traspasaron el saber a través del continente atlántico y después al Tíbet, donde fue el último, la India y el Tíbet fue el último territorio donde se resguardó estas ciencias, de la cual una es la yoga. Pero entonces ahí está más bien invertida la cosa. Nosotros pensamos que Asia y todo es ahí los que nos heredan. Más bien ha sido al revés. Así se va pasando el saber. El doctor de la Ferrer también visitó Australia. Decía, aquí yo tengo la impresión de que aquí había civilización, ¿no? Y también hay muestras, hay restos que hasta ahora la ciencia no se explica, de que el origen de las culturas más bien es diferente de lo que se piensa, ¿no? Pensar que la filosofía fue descubrimiento griego es como decir que los mayas, los incas, los toltecas no han pensado, no han ejercido un pensamiento con lógica, con raciocinio. Eso es imposible. Porque hasta la misma cultura, los restos, demuestran un manejo de la lógica. El hecho de construir Sacsayhuamán, que es antiquísimo, de construir pirámides así, de esa calidad, requiere toda una logística, y eso a su vez requiere de una alta calidad de pensamiento. Y ahora está de más decir que hay libros enteros de filosofía maya, ¿no? La filosofía del Inca también, de los amautas. Entonces hay todo un tema. Por ejemplo, en América tenemos raíces iguales que la raíz de yoga es yuk, y en maya se dice yuk. Y en ambos extremos del planeta, esa palabra, esa raíz significa lo mismo: conexión, ligadura, identificación, unión, lazo, ¿no? Es más, en su estudio de las lenguas que hacen
fundador de nuestra institución, el doctor David Ferriz Olivares, el cual se lleva el nombre de la Casa de la Cultura, ¿no? A través de las derivaciones indoeuropeas del sánscrito. El sánscrito es la lengua sagrada de la India del Oriente, es como el Aymara de acá. Ahí está, ¿no? Dice, la raíz yu se ve, ha venido hasta el español, miren, conyugal. Conyugal, conexión, ligadura, unión entre mujer y hombre, ¿no? Conyugal. Cónyuge. El yugo, que es la unión entre los toros para el arado, el yugo, ese instrumento que une a los cuernos de los toros, ¿no? Y la yugular. Yugular. Aquí confluyen varias letras y por ese lado, ¿no? El grano. Entonces, tiene esas implicaciones. ¿Se dan cuenta? Además de los cerámicos que ustedes pueden ver en el Museo del Arco, hay cerámicos en posturas de yoga. Muchos arqueólogos decían, hay una postura muy conocida, es como decir el saltamontes, que es el Shalaba. Hay una en postura del saltamontes, hemos visto, y uno dice, no, ese es como un malabarista de esa época, lo interpretan de una forma, ¿no? Fuimos a Chanchan y nos decían, las marcas de ladrillo, diferentes en una ciudadela con la otra, son del fabricante. O sea, cada ladrillo tenía una marca. Y ellos lo enfocan desde un punto de vista moderno, de mercado, para aplicarlo con esa mentalidad a la interpretación de la cultura. Entonces no es así. Muchas veces la interpretación moderna no va por el verdadero sentido. Otro de los mitos, el objetivo de la yoga es lograr salud y equilibrio. Aquí hace todo un cambio el doctor de la Ferrera. Acá está en su faceta de yogi, en su peregrinaje por la India y el Tíbet, como doctor, psicólogo, médico, que peregrinó para saber lo que verdaderamente es la yoga. Yoga es una materia que se aplica a la autorrealización ontológica, al manejo de la dialéctica, de la teorética, ¿no? El estudio de las teorías, del discurrir del pensamiento y de la misma ciencia. No se ve ahí tampoco, pero 5 aplicaciones que puede hacer la yoga. En ninguna parte le van a decir que la yoga se aplica a la dialéctica, a la ciencia, ¿no? Entonces, no solo podemos lograr salud y equilibrio, eso se logra de paso, sino el objetivo de la yoga, que es la unión, nos lleva a estudiar mejor la ciencia, a dar un aporte a la ciencia, un aporte a la política misma también, a la dialéctica. Un ejemplo que encontré es, él no es un yogi, es un psicoterapeuta famoso de acá de Perú, Saúl Peña, en una entrevista en la revista Somos del 23 de junio de 2012. Acá vemos los interminables debates entre la izquierda y la derecha, que el mundo se mueve ahorita convulsionado siempre interminablemente por ese debate, esa dialéctica. ¿Cómo podemos aplicar la yoga en la dialéctica? Acá nos da una clave, ¿no? A ver, vamos a leerlo medio minuto y después vamos a ir. ¿Sí se lee de fondo? Medio minuto lo veo.
Muy bien, entonces ya se ha captado más o menos lo que quiere decir, ¿no? ¿Cómo está la yoga en esta observación, ¿no? Está la unión. ¿Cómo podemos llegar a una unión? ¿Qué aporte puede dar la yoga al mundo convulsionado por las luchas entre la izquierda y la derecha? Que esto es una dialéctica, porque es un diálogo entre dos partes aparentemente opuestas, dos enemigos. ¿Qué hace la yoga y qué puede aportar? Dice que ni se quieren, ¿no? Son tan rígidos algunas posiciones. Deberían descubrir aspectos positivos en la buena derecha. Entonces, ¿no? Y la derecha debe reconocer aspectos positivos en la izquierda. El problema está en que la gente de derecha considera que la izquierda es el peligro máximo y los de izquierda están seguros que de la derecha es el abuso máximo. Así no puede haber diálogo, no hay otredad, o sea, ponerse en el otro. No hay respeto por el que piensa distinto a uno. Y lo que pasa es que de un lado y otro se califican como negativos, destructivos, cuando debieran tratar de que las personas sean capaces de comprender. Vamos a aplicar la yoga en esta discusión, que ya lo está explicando él. Bueno, ahí se mostró un poco, pero tenemos los gumis de la ñana. La ñana es una de las yogas, es la yoga en su sentido más profundo, es el saber. El primer gumi es subhaicha, la buena voluntad. Vicharana, la reflexión. Tanumanasa, sutilidad de espíritu. Satvapati, percepción de la realidad. Esos son los 4 primeros, son 7, pero vamos a tratar con 4. El doctor David Ferriz Olivares decía que cada uno de esos puede llevar a la paz mundial. Ya el primer gumi, subhaicha. Si nosotros practicamos ese estado de existencia y tratamos de ir asimilando cómo a practicarlo con el método, porque este es un método de la yoga, es una yoga, la ñana es la yoga del saber, significa conciencia de vida. Entonces, si aplicamos la buena voluntad, por ejemplo, en la llamada crística del nacimiento, decía, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, de buena voluntad. Entonces, en ese diálogo político que se odian, no se quieren ni escuchar, lo primero que hay que hacer es la buena voluntad. ¿Cómo? Si yo ni siquiera quiero leer un libro de Marx, si soy derechista, pero acérrimo, entonces agarro el libro, trato de leer, trato de escuchar, asisto a alguna conferencia de izquierdistas, los escucho, respiro profundo, con buena voluntad. Entonces, poner la buena voluntad primero sería escuchar. Empatía es un aspecto, ¿no? Tratar de comprender su punto de vista. De repente no voy a pensar nunca así, pero por lo menos escuchar sus teorías. La reflexión ya implica que antes de decir o hacer algo, voy a pensar las consecuencias de lo que puedo hacer, ¿no? Muchas veces dicen que por actos irreflexivos se hacen grandes desgracias. Entonces reflexionar implica masticar. Masticar eso, lo primero la buena voluntad, después la reflexión es el estudio y asimilar, sin tener miedo de que me vayan a cambiar mi mentalidad, porque el que es verdaderamente bien afianzado no tiene miedo de leer otros puntos de vista. La sutilidad de espíritu implica en este caso ver los motivos de fondo, lo que está abajo. Sutilidad viene del latín subtela, o sea, abajo de la tela, lo que está por debajo de la cosa. ¿A qué se debe que piensa así?
cuáles son los motivos de fondo por los cuales piensa así. Y eso lo pueden aplicar hasta en las relaciones también humanas. Es percibir lo que va más allá de lo evidente, como decían en los dibujos animados. Es ver el trasfondo de las cosas. Sattva apati es la percepción de la realidad. De ahí se llega a una percepción mejor de la realidad del otro. Entonces son estados de existencia. Esto se puede aplicar en todo. Ya hemos aplicado en ese diálogo político que podría haber, aplicando la yoga, ¿no? Y de esta manera se cumple con uno de los objetivos que planteamos al principio: contribuir a un mundo más sabio, más pleno y más equilibrado. ¿Cómo puede aplicarse esto en la ciencia? Dice que la yoga se aplica en la ciencia. Yo reflexionaba la otra vez, decía, ahora hay como decir algo que la gente ya lo repite, en general lo repetimos, así como algo reflejo ya dice. La ciencia lo dice. Esto es un dato científico. Ya a veces no se sabe ni la fuente y se dice, no, esto lo dice la ciencia y punto. Sin embargo, por ejemplo, en 1950 la ciencia decía que deben consumir, no voy a dar la cantidad exacta, no soy nutricionista ahorita, no me acuerdo bien, pero vamos a decir como una referencia. En 1950 decían, tú debes comer 100 gramos de proteína. Eso decía la ciencia. Y se aplicaba en los colegios, en las familias. Proteína, proteína, proteína. Pasaba una década, decían 50. En los 80, qué sé yo, 30 de proteína. Ahora se dice 20. ¿Cuál es la verdad? El 50, la década del 50, la década del 60, el 70, el 80. Yo digo, ¿qué ha sucedido con todos los que han comido 100 gramos de proteína? Con nuestros papás, nuestros abuelos. Si la ciencia lo dice. Entonces estamos aplicando una reflexión. En la década del 50 decían, el DDT es lo máximo, ¿no? El DDT es el pesticida, ¿no? Se presentaba como una maravilla, la solución a todos los problemas. Había propagandas en la televisión, porque la ciencia lo decía. Ahora más bien es todo lo contrario, y lo dice la ciencia. Entonces, si aplicamos la buena voluntad, la reflexión, la sutileza, estamos aplicando yoga en el discurrir del pensamiento y de la ciencia, para no caer en esa de repente subjetividad. Hay que tomar con detenimiento cuando dicen la ciencia. No quiero decir que la ciencia no diga la verdad, sino que toda verdad hay que siempre someterla a una conciencia de vida. Entonces está aplicándose la yoga en la ciencia. La yoga es un sistema. El sistema es un método. Y el método, la sublimación del saber. Qué lejos estamos, ¿no? El concepto original de la yoga como una gimnástica, de repente para personas como los del Circo del Sol, Cirque du Soleil. La yoga es la sublimación del saber. Es aplicar la conciencia de vida en nuestros actos con método. Porque hay un método, ahí están los gurus, los datos, los magazines. Bueno, acá vemos al doctor Daniel Ferriz estudiando, leyendo un libro. El doctor de la Ferrier, hasta cuando caminaba, leía un libro. Muchos dirán, pero hay tantos libros, ¿no? Bueno, hay métodos para penetrar en el saber, para saber elegir, para saber escoger y saber elaborar un criterio que nos permita dirigirnos en ese caos de información, porque la prueba de ahora, la más grande, es el caos de información, demasiada información, ¿no? Entonces la yoga es la sublimación del saber. Bueno, una cosa que dicen
que escucho a veces, ¿no?, que piensan, es que otro mito, ¿no?, la yoga es una religión. Lo relacionan con el budismo. Algunos piensan que tiene que ver con el mahometanismo, con el islam. Como es algo oriental, ya meten en una bolsa todo eso. Es zen, es budista, hinduista, mahometano, zen, qué sé yo, una religión. Me pregunta, ¿tú crees en Dios? Una alumna ya se dejó de inscribir en yoga hace un tiempo porque en su parroquia le decía, aquí te decides, o Dios o la yoga. Y eso no es verdad. La yoga es un método, es un sistema, es una ciencia, es un sistema de vida. Qué pena que haya personas todavía que presentan a veces ataques basados en la ignorancia, en la falta de información, y decir que la yoga es una religión. Entonces estamos derribando un método, derribando un mito. La yoga no es una religión, es un método que nos lleva a la unión a través del saber. Aquí otro concepto revolucionario del maestro de la teoría. La yoga es una indagación profundizada. Indagación profundizada. ¿Qué es indagación? Investigación. Yoga tiene que ver en su esencia con ser investigador. Investigador viviente. Yoga es una identificación, se aplica a toda indagación profundizada cuando se emprende con la intención de realizar una cosa. ¿Qué es realizar? Realizar es comprender por expansión y conciencia. Comprender, pero vivenciando esa comprensión. Comprender. Es diferente un médico que dice, yo sé que fumar es malo, pero fumo. Un neumólogo, hay neumólogos que fuman. Ellos comprenden teóricamente, eso no es realizar. Realizar es comprender, pero con tu vida. Ser consecuente. Yoga es unión. ¿Cómo se realiza la unión? Por ejemplo, es muy fácil también. Ser consecuente con lo que decimos y lo que pensamos. Lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago está en unión. Pero lamentablemente muchos dicen una cosa, eso se ve bastante en el Congreso, en la política, y hacen otra. ¿Están en unión? ¿Están en yoga? Si se aplicara la yoga en el Congreso, en los congresos de la República de todos los países, en la política, como en Grecia sí se aplicaba. El que decía una cosa tenía que hacerlo. Había una yoga. Fíjense lo que se aplica, ¿no? Indagación profundizada. Bueno, esta es la ñana yoga, ¿no? La ñana yoga que hemos dicho ya es la conciencia de vida, ¿no? Vamos a seguir. El doctor David Juan Ferriz Olivares plantea los niveles de la yoga a los que podemos aspirar y podemos llegar. Desde sujeto-objeto, sujeto-sociedad, sujeto con la naturaleza, sujeto con el universo, con las leyes universales y con la causa suprema. Nosotros podemos llegar a una unión con los objetos. Por ejemplo, acá hay un objeto, sociedad, naturaleza, universo y leyes universales y la causa suprema. ¿Cómo llegamos a... cómo yo me puedo unir con un objeto? Esto es un objeto físico. Esto es un objeto. ¿Cómo puedo yo unirme con eso? ¿Abrazándolo? No. A ver cómo podríamos unirnos cuando ustedes están con la Mona Lisa mirando en el Louvre. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos unimos mentalmente? Ya, pero, o sea, ya hay una relación ahí, pero
Podemos mirar sin ver, Entendiendo, comprendiendo. Apreciando. apreciando con comprensión, comprendiendo, penetrando. Entonces uno puede mirar y no solamente poner a un objeto como algo de adorno en sus alas, sino tratar de llegar a una relación, una yoga. Yo miro ese cuadro, miro el símbolo, qué me transmite, lo estudio, lo profundizo y llego a ver qué hay de mí en él. ¿Qué hay de mí en él, en ese cuadro? ¿Qué puedo entender? Entonces es una relación con los objetos. Los objetos físicos de la vida podemos llegar a eso mismo, a una comprensión. Yo lo veo en mis maestros, ¿no? Maestro José Miguel de Boronda, la maestra Marianita Ser, mis gurús. Ellos se ve una armonía con el manejo de los objetos físicos también, en su habitación, en las cosas que manejan. Una vez mi maestro José Miguel de Boronda, me prestó una regla, una reglita, ¿no? La maestra me dijo, ten cuidado, esa reglita su maestro se la había dado y trabajaban muchas cosas han trabajado con esa reglita. Tuve el mayor cuidado. De repente se me fue un poco de tinta, rayé, se fue un poco de tinta en la regla, ¿no? Entonces, ahí me hizo comprender, bueno, la traté de limpiar bien, comprender que los objetos también tienen una vibración, un significado, una comprensión que podemos nosotros dar. De ahí entiendo también como los mochicas, los egipcios, a los objetos que pertenecían a una persona, le ponían ahí, no para que coman, sino por un respeto, ¿no? La sociedad. ¿Cómo podemos llegar a la unión con la sociedad? La tolerancia. Fortaleciendo la célula familiar. Porque la célula es la unidad constitutiva de un organismo, ¿no? Si está mal la célula, está mal todo, decía el doctor de la Febrera. Tenemos que reforzar, educar, tratar de que haya escuelas de padres. Aquí mismo esta institución hace yoga. Yo mismo estoy haciendo yoga en este momento con ustedes. Estoy entrando en unión con la sociedad, porque yo soy un sujeto y ustedes son mi sociedad, las personas que me rodean. Y yo estoy haciendo en este momento, preciso instante, estoy haciendo yoga con ustedes. Diálogo. Dios con Dios en el hombre, dice Daniela Vignana Yoga. Porque en todos está la conciencia, en ustedes está la conciencia, la chispa, en mí. Y cuando nos relacionamos, ahí tratamos de entrar en una yoga, en una unión. La naturaleza no solamente, bueno, yo he puesto acá un nevado, los árboles, pero también hay que entrar en unión con nuestra naturaleza. La naturaleza de nuestro hígado, por ejemplo. Puede haber profesores de yoga que consuman carne, que fumen, que tomen alcohol. No. Si es que alguna vez ven ustedes un profesor que toma alcohol, que fuma, que no cuida su naturaleza, no puede ser profesor de yoga. Sin embargo, hay, entre comillas, profesores de yoga. Los profesores del Centro Cultural de Yoga en Anaconda, de Trujillo, y de todo el mundo, practicamos, vivimos la yoga, no como teoría. Soy vegetariano, pero como pescado, eso no es vegetariano. ¿Cómo va a haber una unión con la naturaleza, del sujeto con la naturaleza, si no colaboramos con el medio ambiente? Yo conozco en Tarapoto hay un gran movimiento ecologista por el cuidado de la selva. Una vez dio conferencia a un ecologista famoso en nuestra institución, pero al final le preguntamos, ¿no?
¿Usted come carne? ¿Animal? Sí. O sea, no puede haber un ecologista que coma carne. 17.000 litros de agua se gastan en comer su bistec. ¿Sabían eso? ¿No sabían? Es un asesinato al medio ambiente. Vamos a darle vuelta un poco a eso. La vaquita, para crecer, toma agua, lleva un proceso. Cuando se le mata, ha tomado miles de litros de agua. En el momento de matarla a la vaca, hay que usar agua para lavar todo eso. Qué sé yo, pues le hacen el proceso y mangueras a presión botan toda la sangre y los órganos. Dan un proceso tan difícil. Después de eso se va a la tierra en lagunas de sangre enormes, o si no, al mar, a destruir más agua. Esas lagunas hacen que penetre la acidez en el suelo y va a infectar las aguas subterráneas, además de la producción que ha sufrido. ¿No se dan cuenta? Entonces no puede haber un ecologista que coma pues carne, ¿no? Además, la crianza de vacas, sobre todo en las selvas, está destruyendo, es la mayor causa de desiertos en el mundo. Porque las vacas comen el pasto todo y se tienen que talar árboles para que haya áreas de pasto, ¿no? Y etcétera. Entonces, unión con la naturaleza. Además, si yo ingiero eso, mi hígado no está, su naturaleza de mi hígado, de mi estómago, la naturaleza de mi lengua, de mi saliva, no está hecha para eso. Estamos en yoga con nuestro cuerpo, estamos en unión, o más bien estamos haciendo la guerra a nuestro cuerpo. Nuestra civilización está haciendo la guerra al cuerpo. Estamos en desunión, en no yoga, ¿no? Y así podemos llegar a la unión con el universo, por ejemplo, con el ritmo. Hay gente que duerme en la noche, en el día, y trabaja en la noche. ¿Está en yoga con el ritmo cósmico? No. Entonces, así podemos ir, ¿no? Viendo muchas las leyes del universo, ¿no? Hay que hacer mejor nuestras casas, siguiendo leyes de la armonía, ¿no? A veces dicen, no sé por qué no duermo bien. Bueno, porque lo has puesto mal tu casa, las medidas y todo eso. Ya no hacemos nuestras casas respetando el número phi, el número de oro. Si ustedes estudian los monumentos de la antigüedad, sí estaban hechos así. Y por eso vivían mejor. ¿Cómo nos unimos a las leyes del universo? Respetando las leyes, conociéndolas. El objetivo de la yoga es llegar a la unión, ¿no? Reintegrarse. Bueno, es una analogía a la gota que cae en el mar, ¿no? Que regresa. La verdad es que hay que reintegrarse. Todo lo demás no son más que concepciones, hipótesis y creencias. Pero reintegrarse con ese método, con la sociedad, con reintegrarnos con nuestra sociedad, con la naturaleza, con el universo, no es algo abstracto. Recientemente han descubierto en el Tíbet momias en perfecto estado así, ¿no? Ahí han quedado. Pensaban que reintegrarse con el universo y con la causa suprema, que uno le dice Dios o lo que quiera, era irse a una cueva en lo más lejos del mundo, meterse ahí y ahí dejar el cascarón y su alma se reintegraba en el gran todo. Pero eso es abstracto, eso no es concreto. Lo mismo seguíamos acá. Los santos de los primeros siglos también se iban a una columna ahí en el desierto, ahí a tratar de encontrarse con Dios. Pero eso no es así. Eso es abstracto. La verdadera unión, la reintegración, es lo que hacemos ahora, ¿no? En la sociedad, en la naturaleza, llevando algo, dando de nosotros y recibiendo, entrando en esa yo.
Bueno, en realidad la verdad de todo es que hay que reintegrarlo, ¿no? Bueno, aquí ya voy a terminar con una conclusión. Por lo tanto, jamás ninguna ciencia filosófica ha sido más adaptable a la vida de cada uno. Ninguna religión ha sabido proporcionar tanta ayuda moral y asistencia psicológica como el método de la yoga. ¿Qué mundo tendríamos de perfección si el sistema yoga fuera completamente divulgado sobre la superficie de nuestro planeta? Las religiones podrían aprender bastante del método yoga. En este mismo momento, tantas personas que ya están entendiendo, ya veo, en internet a veces veo, que ya se dan cuenta, un concepto yogístico muy alto, que ya decía el doctor de la Ferrier. Él decía, ¿qué importa todas las denominaciones para definir a esa causa suprema, a ese algo superior? Unos le dicen God, otros le dicen Gut, otros le dicen Jehová, otros Yahvé, Alá. ¿Qué importa? Lo que importa es que todos reconocen algo superior. Los ateos le dicen naturaleza, energía primordial, causas. Los físicos teóricos le dicen otra cosa, vacío absoluto. Cada uno le dice según lo que quiere. Y él daba un ejemplo muy interesante, dos ejemplos daba de esa yoga aplicada a la religión misma. Decía, tú dices dolor de cabeza y ustedes dicen cefalea. ¿Acaso la que dice, no, la cefalea es más fuerte que el dolor de cabeza? No tiene nada que ver con el dolor de cabeza, la cefalea es lo máximo. Otros dicen H2O y otros dicen agua y otros dicen líquido elemento. No, ¿sabes qué? El líquido elemento es mucho mejor que tu agua. No, el H2O. ¿Se han figurado esa discusión? La falacia de esa discusión. Si al final el principio es lo que vale. Eso es un concepto yogístico que si se aplicara tendríamos un mundo de perfección. Hay que divulgarlo, ¿no creen? Hay que divulgar ese, porque la yoga tiene mucho que dar a la política, a la sociedad, a los científicos y a las religiones. Y así tendríamos mucho que decir, pero no quiero cansarles y les agradezco por su atención. Ahora sí siguen las participaciones de ustedes para que no sea un monólogo. Muchas gracias.